El peruano era probablemente el hombre más religioso del mundo, y es que en el territorio del Perú, como en otras partes del mundo, la religión ha jugado un papel vital en el desarrollo social y cultural de las sociedades, desde sus orígenes en los Andes, pasando por los procesos de gestación de su civilización, la formación política y cultural de sus sociedades andinas, prehispánicas y finalmente la transformación religiosa a raíz de la caída del Imperio Inca y la toma de poderes por los españoles quienes impusieron el catolicismo. Raúl Porras, historiador. El Perú que hoy conocemos es un país multicultural y lleno de tanta diversidad que haría falta de una vida para apreciar todo lo que tiene que ofrecer. El campo religioso es una de las manifestaciones culturales más ricas en diversidad en nuestro país, aunque no siempre fue así. Por ello, a través de este documental repasaremos las principales manifestaciones o hechos históricos relacionados a la religiosidad peruana. Durante los periodos del incanato, la época colonial y en la actualidad, las muestras religiosas hoy en día desde un punto de vista meramente histórico La religión incaica era politeísta. Los incas trataban de estar en armonía con la naturaleza que les rodeaba, y es por ello divinizaron su medio ambiente. La mayoría de las religiones de los pueblos que constituían el imperio inca tenían rasgos comunes, como la existencia de una Pachamama, adoración a la tierra, y una Viracocha, adoración a un dios, creador, que eran los dioses más populares del imperio inca junto al dios Inti o Sol. Principalmente la religión se basaba en el culto al Sol, Inti. A él estaban dedicados los mayores y más ricos templos y se le dedicaban grandes ceremonias, sacrificios de llamas. En la actualidad lo conocemos del Inti Raymi, que honran al dios Sol. Se celebra durante el solsticio de invierno, alrededor del 24 de junio en el imperio incaico, atrayendo a miles de turistas cada año al Cusco, la antigua capital del imperio de los incas. gracias al choque cultural resultante del periodo de conquista hubieron variaciones en las manifestaciones religiosas empleadas por los indios y criollos que en primer momento no entendieron el objetivo evangelizador de los españoles. Durante la era colonial, entre ellas se pueden apreciar las siguientes: las cofradías, que eran una asociación laica de culto con carácter cooperativista, en tanto que el objetivo primordial era la celebración y cuidado de una imagen divina, llámese santo patrón, santa patrona o Dios mismo en el Santísimo Sacramento, y donde además los miembros podían obtener una serie de beneficios a cambio del cumplimiento de una serie de obligaciones, como el pago puntual de las contribuciones monetarias, asistencias a las celebraciones litúrgicas, entre otras, todas estipuladas en dos tipos de contratos especialmente preconcebidos llamados constituciones y cartas de hermandad. Al contrario de lo que la mayoría cree, el culto al dios Sol y otras divinidades incaicas no terminó inmediatamente luego de la conquista española, sino que, debido a la tradición inca, se adoptó el catolicismo y se practicó adjunto a su propio sistema de creencia. Incluso se sabe que muchas de las manifestaciones de catolicismo hechas por los indios solo era un camuflaje de su adoración al dios inca, lo cual se cree dio origen a las muchas de las costumbres religiosas de hoy en día. Por otra parte, el papel que jugó el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición en Lima, como principal representante de la Iglesia en la colonia, no fue solo de orden eclesiástico, ya que sus intenciones iban más allá y se internaban en los aspectos del control ideológico y político de la población urbana. En los 2 siglos y medio de la Inquisición en Lima, cuya jurisdicción comprendía los territorios actuales del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, el tribunal sentenció a 1.474 personas, aproximadamente, la mayoría de las cuales fue condenada a pagar multas, rezar oraciones, colocarse el San Benito, entre otras penitencias.
El total de los casos en que se aplicó la pena de muerte fue de 32, la mitad de ellos quemados vivos y otros tantos condenados al garrote. El día que yo muera, quiero que me entierren donde... En la actualidad, y a pesar de la crisis que afronta la Iglesia Católica a nivel mundial, el catolicismo sigue siendo la religión con más adeptos en el Perú. Además, se puede apreciar la mezcla y evolución de ciertos rituales o costumbres religiosas. Por ejemplo, las procesiones del Señor de los Milagros o la Virgen de la Candelaria, en las que se aprecia la tradición incaica de llevar al Inca en andas. Otro caso es de los rituales chamánicos, en los que se utiliza imágenes de santos en los ambientes en los que se lleva a cabo sus rituales de purificación, así como la costumbre de festejar a los muertos en los cementerios con comida y música. Por ello, digo con seguridad que las manifestaciones religiosas en nuestro país seguirán cambiando con el paso de los tiempos.